Ella es mi amiga, y bueno, Muy bien, seguimos en Monitor Económico por el canal 5 Días y es momento de ir a nuestro espacio de entrevistas y hoy queremos tener como invitado, ya hemos conversado con él varias veces para las páginas del diario 5 Días, pero hoy lo tenemos por primera vez aquí en el programa Monitor Económico. Él es economista, es consultor internacional, es una persona muy entendida también en todo lo que tiene que ver con el manejo de empresas, docente universitario, así que es un gusto, un placer para nosotros conversar con Pablo Álamo, quien ya está con nosotros en línea. ¿Cómo te va, Pablo? Muy buenos días. Muy buenos días, un cordial saludo para todos los amigos de 5 Días y de tu programa, Samuel. Pablo, sé que estás acostumbrado a que cuando te saludan te preguntan en qué lugar del mundo estás, ¿verdad? Pero entiendo que en esta oportunidad estás acá por Paraguay, te estábamos viendo en estos días, estabas un poco acompañando la cobertura que hizo todo el Independiente, un poco cerca de la Reina, así que te tenemos acá por Asunción, Pablo, ¿verdad? Siempre es un placer estar aquí en Paraguay y aquí estoy a tus órdenes. Realmente muy contento de que la reina esté en Paraguay. Es una visita histórica, no se repite con frecuencia y me ha parecido además muy bonito que venga en misión de trabajo, en cooperación internacional. Así mismo, señor. Bueno, Pablo, la última vez que conversamos, por lo menos por una cuestión periodística, ¿verdad? Porque siempre estamos hablando más eh, de cuando nos encontramos en algún espacio, pero habíamos hablado sobre la situación de las empresas. Recuerdo la charla que habíamos tenido aquí también desde el propio Working, donde estamos hoy transmitiendo el programa. Y después se nos vino la pandemia, ¿verdad? Que probablemente vino y nos cambió todos los paradigmas que habíamos conversado en aquella oportunidad. Hoy día estamos de alguna manera, el mundo está comenzando a salir de lo que fue, o lo que todavía sigue siendo esta crisis sanitaria. Y mi pregunta es, ¿qué tanto nos cambió la pandemia, la manera de trabajar en las empresas? ¿Qué aprendimos y qué podemos comenzar a tomar, o qué ya no va a ser igual a partir de ahora? Sí, Samuel, realmente la pandemia nos cambió a muchísima gente, no a todos, porque es verdad que algunos sectores no se vieron tan impactados, pero indudablemente cambió algo que es fundamental, que es el contexto, cómo las circunstancias varían y cuando las circunstancias varían de manera importante, eso acaba afectando también a la identidad y a lo que uno tiene que hacer. Eh, no está claro qué cosas han cambiado y no volverán a ser antes, porque no tenemos claro si realmente la pandemia se va a controlar o si podría haber nuevas pandemias. Entonces, realmente estamos en un contexto de máxima incertidumbre y en medio de la incertidumbre es muy difícil sacar conclusiones definitivas. Pero bueno, sí que creo que hay cosas que indudablemente nos han cambiado para bien y que yo creo que por lo tanto se van a consolidar, que es, por ejemplo, una mayor productividad, por ejemplo, en los desplazamientos, en la manera de trabajar vía virtual. Yo creo que eso se va a mantener, obviamente se va a volver a lo presencial para muchas actividades, pero para otras se ha visto que perfectamente uno puede ser altamente productivo y por lo tanto yo creo que eso las empresas van a querer mantenerlo. Otro punto que me parece fundamental que se ha descubierto durante la pandemia es que la salud es prioritario. Ya lo había dicho Naciones Unidas hace un par de años o tres que iba a ser tendencia en que el mundo del trabajo fueran entornos saludables. No hay ningún trabajo, ninguno, no hay ninguna empresa, ninguna que tenga el derecho de enfermar a su gente. Entonces, yo creo que esto se ha visto acentuado y yo creo que no va a haber marcha atrás durante la pandemia o gracias a la pandemia. Con esfuerzos muy grandes y con actos de generosidad, yo creo que heroicos por parte de muchos empresarios que han puesto la salud de sus trabajadores por encima de la productividad y la rentabilidad.
Creo que estos dos puntos, quizás, Samuel, son los que veo más claro que se va a mantener. Otros, pues, depende mucho de cómo logremos controlar la pandemia y que no surjan otras pandemias. Rubro en el que las empresas están operando como para ir sabiendo qué cosas eh, que se hicieron de manera extraordinaria van a quedar de forma definitiva y qué cosas van a tener que volver a la normalidad como antes. Pero una cosa que hemos observado, y te comento un poco los resultados de una consultora local que estuvo haciendo una serie de encuestas a un grupo muy grande de empresas, más de 700 empresas de diferentes rubros, y le preguntaron sobre si la cuestión de la virtualidad se mantendría o no, ahora que ya prácticamente más del 90% de la actividad económica está reactivada y ya no hay restricciones para volver a la oficina o volver a los puestos de trabajo. Y nos decían algo que nos llamó mucho la atención, de que muchas empresas, por lo menos un 30 o 40% de las empresas todavía mantienen la cuestión del sistema híbrido, es decir, entendieron de que no hay necesidad de que toda la plantilla venga a la oficina, por un lado porque se ahorran costos operativos, de gastos de servicios, y por otro lado por una cuestión de comodidad, ¿verdad? Y algunas, incluso los sistemas de guardia, incluso nosotros en el propio diario, utilizan la cuestión de la virtualidad que hemos aprendido en este 1 año y medio como una alternativa. Puede ser de que este sistema un poco híbrido, de ir algunas veces a la oficina, ya no todos los días como antes, ya sea una cosa que vino para quedarse, Pablo. Totalmente de acuerdo, Samuel. Me hace mucho sentido los resultados de esa investigación y de esas encuestas que se han hecho a nivel local. Yo creo que no solamente es una percepción a nivel local, sino creo que es a nivel global la misma percepción que yo he encontrado incluso en clientes desde México, Argentina, Colombia, España. Yo creo que es que los resultados de esta encuesta que habéis hecho, esta investigación en Paraguay, creo que van en la línea de lo que está pasando en todo el mundo. Hablando de encuestas, hicimos un sondeo a través de nuestras redes sociales y le estamos preguntando en este momento a los televidentes que están siguiendo la entrevista. El principal desafío de las empresas en la pospandemia es mejorar la situación financiera de la empresa, recuperar la plantilla, operar con normalidad o reducir las deudas. Y te doy algunos de los resultados parciales que estamos teniendo, Pablo, como para a ver si podemos reflexionar sobre eso. Un 54% de los televidentes nos están hablando de que tienen que volver a recuperar su situación financiera. Recuperar la plantilla nos dice apenas un 4.3%, volver a operar con normalidad un 15% y reducir las deudas, que en muchos de los casos aumentaron de forma importante porque tuvieron que necesitar capital operativo y fueron a los bancos o a la bolsa, nos dice el 25.7%. Es decir, entre la cuestión financiera de tener los niveles de rentabilidad que teníamos en la prepandemia y también las cuestiones de la deuda, es por lo que por lo menos nuestra audiencia nos está diciendo que es la mayor preocupación que tienen en este momento, Pablo. Porque un efecto inmediato de la crisis del coronavirus ha sido la devaluación de muchas monedas en América Latina. Y la devaluación de muchas monedas es muy grave por varios motivos. Primero, porque la mayoría de los ciudadanos pierden valor su patrimonio, pierden sus ahorros, valen mucho menos. El esfuerzo de tantos años de ahorros, ese ahorro vale cada vez menos o ahora vale mucho menos. Pero también para el empresario se ve reflejado en un mayor costo en la compra de materias primas o de insumos importados. Y eso ya empieza a ser ya un ciclo que afecta a toda la economía y lo lógico es que también tenga consecuencias en una mayor inflación. Entonces yo estoy totalmente de acuerdo en que hay unos retos económicos y financieros que son prioritarios en estos momentos y hay que tener una salud económica y financiera muy importante en las empresas y sobre todo aquellas que, como bien has mencionado, se han tenido que endeudar en los últimos años. Los análisis que haces con las empresas, ¿qué podríamos, o sea, cuándo podríamos hablar de que la economía local y global también están volviendo a la normalidad? Algunos hablaron del 2023 recién, otros dicen que desde el año que viene. Desde tu punto de vista y de los que podés conversar como consultor de empresas, ¿qué es lo que estás observando, Pablo? Bueno, yo en marzo del año pasado
pasa que es fácil decirlo ahora, pero bueno, pero está grabado en varios Zooms que tuve. Yo ya dije que hay un principio en filosofía que se aplica a la economía, que es lo que ha pasado una vez va a volver a pasar. No hay nada en la historia de la humanidad que haya pasado una única vez. Eh, o al menos nada de lo que tiene que ver con los hombres, ¿no? Lo normal es que se repita. Entonces, aquí el gran reto es saber cuándo se va a repetir el escenario que hemos vivido, que nos ha tocado vivir. Y de eso va a depender todo, ¿eh? De eso va a depender todo. Yo creo, yo sigo pensando que esta situación se va a alargar. Se va a alargar, creo que el control que hay de la salud no es definitivo, pero bueno, hablo no desde la ciencia, no tengo conocimiento directo de la información que manejan las farmacéuticas, ¿no? Y la Organización Mundial de la Salud, con lo cual puedo estar equivocado, pero mi percepción es que las empresas se tienen que adecuar a una nueva normalidad y que no vamos a volver atrás en cuanto a un punto que es fundamental, que es la incertidumbre. Nos va a tocar trabajar en entornos de altísima incertidumbre y eso tiene unos retos muy grandes, fundamentalmente de cambiar la mentalidad sobre dónde busco mis materias primas. Creo que hay empresas que todavía no han cambiado el chip pensando que se va a volver a una situación de normalidad y yo no lo tengo tan claro, ¿eh? Yo a los clientes, a todos con los que me ha tocado trabajar, les he dicho que busquen materias primas cerca a su país, lo más cercano posible, ojalá que no implique el uso de puertos, a ser posible, y fundamentalmente que adecúen el modelo de negocio a esos nuevos gastos, porque creo que hay un alto riesgo, no digo una alta probabilidad, pero sí al menos la posibilidad de que se pueda repetir el escenario que nos ha tocado vivir. Una palabra que escuché mucho hablando con empresarios en todo, a lo largo de casi estos 2 años de pandemia es eh, la necesidad de contar con planes de contingencia. Muchos decían, si hubiéramos tenido algún plan de emergencia o por lo menos una caja de ahorro, ¿verdad? Probablemente nuestra situación financiera no hubiera sido tan dramática o no nos hubiéramos endeudado tanto. Es una de las grandes lecciones que nos deja esta situación de crisis sanitaria, el hecho de, a partir de ahora, pensar en, bueno, si se viene una nueva ola o si ocurre algún fenómeno un tanto similar, ya por lo menos tener 2 o 3 acciones a la vista para tomar y tener también alguna reserva de fondos para poder soportar lo que eventualmente llega a durar un nuevo evento como lo estás comentando, Pablo. ¿Se ha tomado conciencia de eso, de esta situación y de poder tener esos planes? Mencionas un tema que es vital, es fundamental. Esta pandemia lo que ha dejado en evidencia es que las empresas no lograban hacer planificaciones estratégicas reales. Y cuando digo reales, es cercanas a la realidad, es decir, también a los riesgos que hay en el mundo y que no se habían contemplado. Pero desde grandes consultoras, las Big Four, ¿no? Que en principio están los grandes gurús y visionarios del planeta, no lo vieron, y pasando por las grandes aseguradoras a nivel mundial que tampoco lo vieron venir. Entonces, yo creo que es una gran lección, es decir, ojo que quizá no estábamos planeando bien la estrategia de las organizaciones, donde un punto fundamental de la estrategia es lo que acabas de mencionar, los planes de contingencia, tener otros planes alternativos en función de los riesgos posibles. Y por eso te digo que yo creo que dentro de los planes de contingencia lo que más le preocupa ahora a un empresario es poder tener acceso a los medios de producción. Ese es el gran tema, porque el resto de la economía no cambia. No ha cambiado. Yo en clase con mis estudiantes de MBA la semana pasada les puse ejemplos de varias empresas centenarias
donde les ha tocado pasar por pandemias, guerras mundiales, guerras civiles, situaciones mucho más complejas que las actuales. Si un empresario al final parte de la premisa de que siempre, en cualquier contexto, el ser humano tiene necesidades y voy a hacer negocios satisfaciendo esas necesidades. Entonces, el empresario siempre va a tener trabajo, el empresario de verdad, el empresario que quiere hacer negocio aportando valor a la sociedad y resolviendo problemas y necesidades de los ciudadanos. Ese espíritu no cambia. Pero claro, ¿cuál es el problema que tiene el empresario? Que a nivel gobierno no se hagan las cosas para que el empresario pueda organizarse y crear un modelo de negocio. Yo creo que el gran reto de la pandemia ha puesto en evidencia la pésima clase política que hay a nivel mundial. El empresario ha salido bastante bien parado, ¿eh? Yo repito lo que he dicho antes, en muchos casos han sido heroicos, en muchos casos han logrado con mucha rapidez reinventarse, adaptarse a la nueva circunstancia, demostrar que tengo casos, y no es ni uno ni dos, muchos de clientes que han sabido renunciar a beneficios porque no querían despedir a colaboradores. Y insisto, yo creo que la clase empresarial, obviamente habrá excepciones y seguro que alguno que me estará escuchando dirá que quizá a él no le tocó esa suerte, pero conozco muchos casos de empresarios que han dado la talla y que han demostrado una gran madurez y responsabilidad ante la crisis, cosa que no puedo decir lo mismo de la clase política. Entonces, yo creo que hay unos retos a nivel gobierno y a nivel mundial de crear escenarios rápidamente, con gran agilidad, para que el empresario se pueda adaptar y pueda seguir con su actividad empresarial para beneficio de todos los ciudadanos. Totalmente. Sé que para nosotros es muy rico la visión global que tenés porque siempre estás viajando por el mundo, hablando con empresarios de todo el mundo, ¿verdad? Y eso es muy rico para nosotros. Pero también sabemos, Pablo, que manejas mucho la realidad de Paraguay, no solo porque venís mucho de visita, sino porque también tenés clientes y das charlas aquí en nuestro país. Por lo que has podido observar de las empresas en Paraguay, ¿cómo te ha parecido la gestión que se tomaron aquí y los desafíos también que tienen las empresas paraguayas para ir saliendo de esta situación que estamos hablando? Bueno, yo creo que Paraguay se ha habido beneficiado en algunos sectores, ¿no? Y creo que de alguna manera, al ser un país pequeño, chiquito, pues no le ha afectado tanto como a otros países, ¿no? El volumen, es más fácil moverte rápidamente cuando eres chiquito, que no cuando eres grande. Y en ese sentido, Paraguay yo creo que ha demostrado una gran agilidad y una gran rapidez. Y también con ese saber esperar a ver qué sucede con los vecinos, ¿no? Que al final, pues gran parte de la economía depende un poco de lo que suceda a nuestro alrededor. La experiencia que he tenido con clientes directos es que han hecho muy bien la tarea. Obviamente, pues pasando situaciones muy, muy difíciles. Yo creo que el paraguayo tiene una gran virtud, que yo creo que es muy, muy creativo y muy adaptativo. Entonces yo creo que eso en contextos de crisis y de alta incertidumbre juega a favor. Y además con otro punto que he visto, al menos en las personas con las que me ha tocado trabajar, que son empresarios que tienen muy claro la prioridad de la persona humana, la dignidad de la persona humana y bueno, y el reto que tienen con su país. Realmente Paraguay, pues espero que ningún político se ofenda, pero realmente los puestos de trabajo, la posibilidad de desarrollo y de crecimiento de la mayoría de los ciudadanos es gracias a los empresarios que crean empresa. Y yo solo he visto esa responsabilidad de decir lo que no hagamos nosotros no lo va a hacer el gobierno, pero no este gobierno, en general, los gobiernos. Bueno, pues yo creo que a mí me ha parecido algo muy digno de resaltar, el sentir la responsabilidad de que el país y el sustento de muchas familias y el futuro
de mucha gente depende de que ellos hicieran bien la tarea y supieran adaptarse rápidamente a la crisis. Este año 2021 está muy marcado, Pablo, por, de alguna manera, números extraordinarios en crecimiento de ventas, en crecimiento incluso de las rentabilidades, pero por una cuestión, y eso siempre nos remarcan, incluso cuando nos dan los datos desde Hacienda, desde Banco Central, una cuestión estadística. El año pasado prácticamente que todas perdieron o no se vendió nada, y obviamente las variaciones son bastante altas si nos comparamos con el 2020. Siempre la recomendación que nos han dado es mirar un poco el de 2019-2018 para ver dónde estamos más parados. Teniendo en cuenta eso, ¿qué recomendación podríamos dar a los empresarios que nos miran, que siguen este espacio respecto al 2022? El mes de noviembre normalmente suele ser un mes de mucha planeación de las empresas. ¿Y qué recomendación darías a aquellos ejecutivos que están viendo el programa, que probablemente en esta semana se junten con sus equipos directivos para ir diseñando ya lo que es el mapa de lo que va a ser el 2022? ¿Qué cosas deberían poner como un foco principal para sus estrategias de negocios en el 2022? No, yo creo que el primero de todos es el gran reto es financiero. O sea, tienen que hacer una planificación financiera real con los riesgos muy bien identificados. Dos, garantizar la producción. Yo creo que es fundamental crear alianzas donde realmente se garantice la producción, que va muy unido al tercer punto que me parece fundamental, que es replantear todo lo que es la cadena de abastecimiento. Hay que tener planes B, ¿no?, para la cadena de abastecimiento. Realmente está habiendo unas distorsiones muy fuertes. La información que me viene de este último mes de China no es nada favorable. Se viene una gran ola, y no me refiero solo de temas de salud, sino una gran ola de un gran golpe a la economía. Y hay que estar preparados para surfearla, ¿no? Entonces yo creo que esa gran ola, se vienen meses muy duros, pero si uno ha tenido una buena planificación financiera, ha garantizado de alguna manera la producción y tener planes B para una cadena de abastecimiento, yo creo que se puede superar este momento difícil. Lo que has mencionado es cierto, a mucha gente le ha ido muy mal, pero le ha ido muy mal, insisto, porque no ha habido, a mi modo de ver, no ha habido una buena gestión económica a nivel gobierno. Lo he visto en mi país, en España, por ejemplo, un dato aterrador que es los años de mayor freno a la economía desde la guerra civil ha sido precisamente los años donde más impuestos ha tenido que pagar el emprendedor y el pequeño y mediano empresario. Eso es una barbaridad. ¿Cómo incluso con costes de la energía que se han disparado hasta tal punto que tengo conocidos directos y clientes que no les interesaba abrir la operación porque no les daba la rentabilidad para pagar los gastos de energía? Entonces, yo creo que hay temas, no, hay gente, hay mucho empresario queriendo trabajar, hay mucho empresario enamorado de su negocio, pero hay que crear las circunstancias a nivel país. Uno puede decir, han pasado 2 años, ¿cuántos hospitales se han hecho nuevos en Paraguay? Esos son retos. ¿Por qué en Corea? ¿Por qué en otros países te hacen un hospital en un mes? ¿Por qué? Y nosotros en 2 años no hemos podido. Hay que crear el contexto. La gente está en una situación, no digo que no pueda tener éxito, es que no se le está permitiendo tener éxito. Entonces yo sí que creo que tú bien has mencionado un dato, lo que tú decías, las estadísticas, los números no engañan, pero también hay que saber interpretarlos en un contexto donde claramente el empresario puede moverse y seguir actuando, e incluso puedes incentivar al emprendedor y al empresario si hay buenas políticas a nivel país.
Pablo, una última consulta. En este análisis financiero que hay que ir haciendo de cara al 2022, hemos visto que hay una presión inflacionaria no solo en Paraguay, sino en todo el mundo, con los costos de logística internacional, lo que mencionaste de China, la crisis de los contenedores, o sea, dependiendo del rubro en el que estamos, nos golpea más fuerte o menos. ¿Esta situación considerás que se va a mantener por lo menos en el 2022 o podría normalizarse? ¿Qué es lo que se está esperando por estos mayores costos operativos que van a implicar también un impacto a nivel financiero de las empresas? Sí, bueno, no van a bajar los costos de los fletes, yo creo que van a aumentar. Va a aumentar la inflación, va a haber una inflación importante. Yo creo que cuando hablamos de planificación financiera me estoy mencionando a que la empresa de alguna manera tenga una proyección a 3, 5 años, al menos para que garantice cubrir gastos y poder de alguna manera salir bien parado de la ola que se viene, que va a ser muy fuerte. Yo creo que va a haber una gran crisis en Europa. Muchos países están viviendo en una burbuja, ¿no? Porque la calidad de vida no es vía productividad, sino vía endeudamiento. El gran error que puede hacer Paraguay es seguir los pasos de esa pésima gestión internacional que es endeudarse sin criterio y sin límite. Y yo creo que el empresario de alguna manera tampoco puede ir en esa línea. Para mí una buena planificación financiera a nivel de un empresario es crea el escenario, garantiza el escenario al menos para cubrir los gastos fijos, ¿no? Y creo que eso de alguna manera va a permitir que las empresas puedan sortear esta crisis que yo creo que va a continuar, ¿eh? Yo no, el discurso que ahora que está, una vez que la población esté vacunada y controlada la pandemia, todo va a volver a la normalidad, yo creo que eso no tiene, desde el punto de vista técnico, ninguna presentación. Es de una grandísima irresponsabilidad el decirlo y creo que al revés, hay que, sin generar miedos, hay que animar al empresario a que sea prudente, a que haga una muy buena planificación financiera, a que garantice muy bien la producción y la cadena de abastecimiento. Y insisto en lo que decía antes, pasa que no lo he dicho de pasada, muchas veces la clave va a estar en esa planificación estratégica, en crear alianzas. Uno solo muchas veces no logra superar una crisis y tiene que cerrar. Pero cuando el sector es fuerte y cuando hay realmente una estrategia a nivel país, a nivel sectorial, es más fácil superar estos momentos. Entonces, yo a algunos clientes que no están, por ejemplo, agremiados, siempre les he dicho, es bueno formar parte de la agremiación. No es bueno ir solo. Yo entiendo que luego a veces las cosas no se hacen bien en las agremiaciones o se podían hacer mejor, yo eso lo entiendo, pero en una situación de crisis global creo que el ir juntos y el buscar soluciones juntos ayuda mucho. Te pongo un ejemplo, Samuel, muy rápido. Por ejemplo, a veces algunas empresas nos han pedido en la consultora hacerles el plan de responsabilidad social corporativa, ¿no? Y ayudarles con la creación de la fundación o de los proyectos de responsabilidad social que empaten o encajen mejor con su modelo de negocio. Y llevamos años incentivando a que el proyecto de responsabilidad social no sea de la empresa únicamente, sino que sea en conjunto con otras empresas del sector. Se generan muchas sinergias y cuando se generan sinergias se reducen ganas en eficiencia y muchas veces en rentabilidad. Te ahorras unos gastos totalmente innecesarios. Yo creo que esa lógica es la lógica con la que se deben superar las crisis, Samuel. Pablo, te agradezco mucho por tu tiempo, realmente muy interesante la charla y realmente siempre es un gusto para nosotros poder compartir acá en 5 días contigo en esta oportunidad en la televisión. Siempre te leemos también en tus columnas en 5 días y El Independiente, así que muchas gracias por siempre estar cerca también de nosotros y darnos tu punto de vista. Buenísimo, Samuel, sabes que 5 días es un diario y una televisión que hace un gran aporte al Paraguay porque da una información diferente
y de máxima utilidad. O sea que siempre a vuestra disposición. Un abrazo grande a todos. Muchas gracias. Así estuvo con nosotros Pablo. Pablo Álamo, él es consultor, economista, docente universitario y un experto en materia de consultoría a las empresas, conversando hoy en Monitor Económico. Hacemos una pausa, a la vuelta seguimos con más del programa.